Bien, señores, la verdad que todo esto de lo que ocurre en nuestro país con el área de la salud pone a uno a pensar en cuántos retos tenemos, cuántas cosas hay que hacer, cuántos cambios tenemos que hacer en lo que es no solo los presupuestos, sino la gestión y los principales problemas que tiene ese sector. Yo creo, uno se pone a hablar de medicamentos, de cobertura, de cantidad de hospitales, y son tantas las cosas, hasta cuando hablamos de ese tema, hasta de la cantidad de nuestro presupuesto de salud que ocupan los haitianos, hasta eso es un problema. Porque si tú sacas un 20% de los hospitales de gente, tú tienes un 20% más de dominicanos que van a recibir por lo menos lo que se está entregando. Entonces, todo esto es un reto y yo creo que hay que sentarse. Y eso mismo lo vemos en el presupuesto, en el tema de la educación, lo vemos en diferentes temas. Temas como el del agua. Ahí conversábamos con el ministro hace un rato y nos escribía una persona y decía, dile que si él puede desde el ministerio impulsar la ley de agua, que tiene qué sé yo cuántos años. No hay nada. Estamos hablando de medicamentos biosimilares y de alto costo. Y no tenemos una ley de agua aprobada. O sea, que es vital. Y cuando llega un brote epidémico que parece que rompe con todos los planes en un momento determinado, que tienen que destinarse el presupuesto, personal y todo eso, que todo lo que estaba en otra cosa tiene que ponerse en dengue, chikungunya y todas esas cosas que pasan. No, definitivamente, o sea, los desafíos del sistema de salud son grandes. Eso que tú planteas, Michelle, del tema del agua. O sea, tú dirías, bueno, pero es que el tema del agua es un problema del Ministerio de Salud. Bueno, aun cuando no es la institución que trabaja directamente con las soluciones del agua, es quien tiene que, parte del presupuesto, ¿verdad?, de agua, entra a través del Ministerio de Salud, porque es parte de la salud. ¿Cómo vamos a tener salud? ¿Por qué tenemos que salir a cloro untado y tanque tapado cuando viene el dengue? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque no hay agua en la llave de la gente. Si el agua llegara a través de la llave, el 70% de la acumulación de agua donde se dan los criaderos de mosquitos se eliminara. Obviamente lo otro está en basura, bueno, ya quizá eso no se ve tanto. Yo no sé si usted recuerda los cascos de botella que se ponían alrededor de las paredes de los patios para que eran ese era el alambre de púa de los pobres, para evitar que se le metieran, y esos cascos de botella se llenaban de agua. Pero podemos seguir educando a la población, floreros en la casa que tienen agua, cómo manejarlos. El cloro no mata la larva del mosquito. Usted tiene que poner el agua y entonces poner el cloro para evitar que el mosquito deposite sus huevos en esa agua, que son de las cosas que hay que explicarle a la población. El cloro untado, tanque tapado, o de la misma manera sí, viene por con cualquier recipiente, cómo tenemos que explicárselo a la gente. O sea, pero si tuviéramos, por lo otro, o sea, ¿cuál es el nivel de salubridad que podemos manejar en la población cuando el agua potable no está llegando a través de abrir una llave? Siglo XXI, milenio, ¿en qué milenio estamos ya? ¿En el 2? Estamos en el segundo todavía. El segundo milenio, y todavía estamos hablando nosotros de un problema de llevar agua a la casa, que está relacionado con un tema de la electricidad, porque entonces tenemos que tener todos los mecanismos para bombear el agua desde su origen hasta la llegada de la casa, hasta subirla a cada una de las duchas, las llaves y todo eso, la cisterna. La cantidad de agua de pozo que se utiliza en República Dominicana, sobre todo en Santo Domingo, Santiago, o sea, ciudades ya donde se están haciendo todas estas megatorres y todas estas torres, y que todo el mundo está haciendo un pozo filtrante para extraer el agua desde allá abajo, donde se está mezclando con el agua de las excretas. Y entonces, ¿qué sistema de tratamiento le tenemos? Pero imagínense una institución de salud donde no haya adecuadamente la higiene porque no hay el agua suficiente.
¿Usted sabe cuántas veces se debe lavar las manos un médico, una enfermera, un técnico que está trabajando en un hospital? Decenas y decenas de veces durante el horario laboral. Porque entre un paciente y otro se tiene que lavar las manos. Literal, entre un paciente y otro se tiene que lavar las manos. Hoy existen esos desinfectantes que se ponen, que hubo una marca que se popularizó mucho y casi llegó a ser el genérico, lo mismo que pasó con navajas de afeitar y otras cosas, sí. que el genérico. Y, bueno, aquí en República Dominicana, que compran un listín, pero del Caribe. O sea, porque listín era sinónimo de periódico. O sea, aun cuando tú usas eso, después de 3 veces que lo has usado, tienes que lavarte las manos, porque no vas a tener la garantía de la desinfección. Entonces, eso es el médico, la enfermera, el técnico, la secretaria, el que está bregando, todo el personal de salud, el que limpia, con qué agua limpia, cómo se higienizan las instituciones de salud. O sea, hay muchos temas que entonces terminan en otro tipo de problemáticas. Pero creo que le dejábamos al ministro algunos desafíos para un próximo programa, y es que podamos hablar de estadísticas y cuáles son, hacia dónde el ministerio quiere que se dirija nuestro sistema de salud con el financiamiento de la seguridad social. Fíjate cómo lo separo, porque que la gente entiende hacia dónde tiene que caminar. La seguridad social tiene que caminar desde el punto de vista del Seguro Familiar de Salud hacia donde el ministerio quiera. No, y todos los días estamos discutiendo, bueno, tenemos que sentarnos y discutir las nuevas tecnologías y poner más medicamentos y poner esto. ¿Y qué? ¿Estamos decidiendo eso en base a qué? ¿A un verdadero perfil epidemiológico? ¿Estamos decidiendo eso en base a cuál es la mayoría de los problemas a los que le estamos enfrentando? ¿A cuáles resultados queremos alcanzar con una u otra intervención? Entonces, todo eso tiene que pedirle el ministerio. Ahora, al ministro, que va escuchando el programa mientras se retira, ¿verdad? Que la seguridad social es la mejor fuente de estadísticas que puede producir para el ministerio. Solo tiene que instruir, no solicitar, instruir a la Superintendencia de Salud y decirle: esta es la información que requiero que me recojan de todas las atenciones de salud, de los 10.8 millones de afiliados que tiene el sistema de seguridad social, para nosotros tabularlas y en base a eso definir las políticas sanitarias que queremos que sean entonces las que se prioricen. Cuando se hizo el Plan Básico de Salud, voy a decir cuando lo hicimos, fui el que propuso el primer catálogo del Plan Básico. Diseñamos unos programas que le llamamos programas de promoción y prevención y promoción, los famosos PIP, que fueron distorsionados porque entonces quedaron ahí a la merced de cualquier cosa que pasara, que si es que yo doy charlita o que si doy esto o aquello, no. Esos eran programas priorizados, orientados a los principales problemas de salud. Atención prenatal. ¿Por qué atención prenatal? Porque teníamos un grave problema de mortalidad materna infantil que no estaba dado por un problema de acceso. Porque todavía, ya en el 2020, cuando empezó diseñamos el plan en 2021, ya la República Dominicana tenía más de 4 atenciones, más de 4 chequeos a una mujer durante su embarazo, que es el mínimo que recomendaba la OPS. De hecho, República Dominicana promediaba 6 chequeos durante el embarazo. Ahora, lo que teníamos era un problema de calidad para la mortalidad materna, o calidad en el seguimiento durante el chequeo del embarazo o durante el desembarazo. Porque las principales causas de muerte eran sangrado, eclampsia, infecciones, sepsis intrahospitalarias y casi todas ellas por descuido. Entonces decíamos, bueno, vamos a establecer un programa de prevención y promoción que priorice la atención prenatal.
¿Por qué la priorizaba? Porque establecía protocolos de atención, pero al mismo tiempo decía ese programa que no tenía costo de pago de copago, de diferencia. ¿Por qué no tenían copagos? No era porque era una gracia, era para que el dinero no fuera una barrera de acceso. Hay varias barreras de acceso a los servicios de salud. Una puede ser la disponibilidad del servicio, otra puede ser la distancia, pero otra puede ser el dinero. Si la persona no tiene con qué pagar los servicios de salud, entonces deja de asistir. Establecimos el mismo programa de atención prenatal, podía ir trabajando con el tema de la mortalidad infantil. Pero vámonos a la mortalidad infantil. Establecimos entonces el programa en cobertura por seguros médicos que no habían existido nunca el programa ampliado de inmunizaciones, y se incluyeron las vacunas, pero también incluimos un programa llamado Salud Escolar. Se llamó Salud Escolar porque era un diseño. En aquel momento estaba también fuertemente sustentado en temas que tenían que ver con la desparasitación, tema que no es el problema de hoy en día, porque hoy conocemos que la desparasitación preventiva no es necesaria, pero también teníamos temas de fiebre reumática, por amigdalitis, etcétera, y ese tipo de cosas estaban identificadas para ser tratadas y estar previniendo al futuro, porque una fiebre reumática termina con un problema cardíaco, que entonces terminaba con una cirugía de corazón por un problema valvular. O sea, teníamos entonces definido la atención a la hipertensión arterial, con todo su protocolo y los medicamentos necesarios que no afectaban la cobertura de medicamentos ambulatorios. Teníamos también la diabetes. Hicimos los estudios y los análisis necesarios para determinar cuántos pacientes, qué porcentaje de la población diabética era insulino dependiente y qué porcentaje no. Y de ahí se establecieron los programas. Todo esto sin pago de bolsillo, para que la gente tuviera acceso a esos medicamentos que hoy tenemos que cubrir a través de otro programa financiado por el gobierno, promovido por la OPS, que se llama HEARTS. O sea, teníamos programas de detección de cáncer a finales de los 90, principios del 2000. El principal cáncer en la mujer era el cáncer de cervix, y entonces teníamos que promocionar la atención preventiva del cáncer de cervix. ¿Con qué? Con las coberturas de la citología vaginal, el Papa Nicolau, que hoy en día debemos girarlo y cambiarlo para la citología líquida, porque, como siempre digo, a Papa Nicolau hay que hacerle su estatua en el mundo por su gran trabajo, por lo que hizo con la determinación de la citología vaginal. Pero el Papa Nicolau per se tiene una efectividad de alrededor del 65%, sustentada en parte por un tema de la toma de la muestra, del lugar donde se toma o el manejo de la muestra. La citología líquida, que determina, porque ya hoy sabemos que el virus del papiloma humano es el causante del 97% de los cánceres cervicales, entonces tenemos que determinar si la mujer tiene el virus del papiloma. Y el virus del papiloma, la determinación del virus del papiloma, el cáncer es solamente la punta del iceberg. Todo lo otro que produce no lo estamos mirando. O sea, cuando estoy diciéndole una serie de programas que se establecieron para que la gente accediera sin pago de su bolsillo, para que eso no fuera una barrera, pero que quedaron relegadas. Porque también el modelo con el tema de la puerta de entrada, atención primaria, y que en gran parte estaba diseñado para hacer a través de las unidades de atención primaria o centros de atención primaria, como le querramos llamar, cuando hoy en día hemos visto que muchos modelos giran y ya no necesita la atención primaria establecerse en una red cerrada de un edificio, de un local, sino que puede ser articulada en redes de médicos independientes, cada uno en su consultorio, aún en diferentes clínicas, pero trabajando en red, con un récord médico electrónico,
cosa que no teníamos disponibilidad en aquellos momentos y que toda esta información pudiera ser transmitida. Todos estos programas incluían los medicamentos que fueran necesarios, los laboratorios que fueran necesarios y también los medios diagnósticos necesarios, en base a un protocolo establecido en la norma nacional de atención. No era tampoco un invento de los técnicos, de las personas que diseñamos eso, sino que hay una norma de atención al embarazo que hizo el Ministerio de Salud, que era por medio del cual se definían esos temas. Lo mismo para hipertensión, lo mismo para diabetes, lo mismo para vacunas, lo mismo para el niño sano. O sea, todo eso está sustentado en normas que el ministerio tiene que revisar y actualizar para que sean la guía del accionar de la clase médica en la atención. Michelle. Tú sabes que escuchándote y todo esto que hemos conversado de la salud, me pones a pensar en una propuesta que hemos hecho esta semana cuando el gobierno está por fusionar los dos ministerios de educación y educación superior. Y yo decía, bueno, si parte de las razones de esto de la fusión es economía, y esa fusión no va a dar mucha economía, porque son dos ministerios separados, y van a tener que seguir teniendo un viceministerio con todas las funciones de educación superior, pero sí les resuelve el problema de que dentro del 4% de educación sí estará la educación superior, por lo que al gobierno le sobraría casi el 90% de lo que hoy gasta en educación superior. Tú quieres decir porque no está gastando el 4%, porque tú quieres decir porque no está gastando el 4% en educación básica. No solo porque lo gasta, sino porque no lo gasta. Al fusionar los dos ministerios, el nuevo ministerio asume parte ya dentro del presupuesto de educación, por lo que las partidas que se asignan al de ahora, cuando está suelto, tú no las tienes que sacar del presupuesto nacional, sino del de educación. Y veíamos unos modelos de todo esto, de lo importante del presupuesto de educación. Y me voy a la salud. Decimos, ¿qué es mejor? El Big Data, la inteligencia artificial, las computadoras, o que tengamos agua en las escuelas, que tengamos agua, que tengamos un niño sano, un niño que coma y que sepa español, matemáticas, naturales, lo básico. Y tal vez un poquito trabajar en lo que... pero hay tantas deficiencias en puntos fundamentales que uno tiene que ver cómo va a gastar ese presupuesto de educación. Y ahí lo paso a la salud. Hacía un ejercicio el otro día, decía, ¿cuántos dominicanos somos? Oye esto, Carlos. ¿Cuántos dominicanos somos? Casi 11 millones. 11. 11 millones. Bien. 11 millones de dominicanos. ¿Cuántos niños o jóvenes están en las escuelas públicas? 2.2 millones en las públicas y como 700,000 en las privadas. De los 11 millones, 2.2 de niños, estamos hablando de un 20% de la población dominicana está en las escuelas públicas. Quiere decir que si tú a un niño de eso le da educación, le da un aula, le da un plato de comida y un desayuno o una merienda por la mañana, y tú incluyes agua y algunos servicios de salud vía el Ministerio de Educación, tú podrías tener una fuente de tú, sin quererlo, tú estás resolviéndole un problema a un 20% de la población, porque nadie que coma dos comidas pasa hambre, ni nadie que tenga salud en una casa, ya es un problema menos de un 20% que tú le puedes dar oftalmología, odontología, planes de prevención, vacunación, en todo eso, en eso que están en las escuelas. Y yo me voy más allá. Lo que pasa es que yo a veces digo, no, tú lo que quieres es coger el presupuesto de educación. No. Yo lo que digo es que dentro del presupuesto de educación, tú puedes decir perfectamente que de los 2.200.000 muchachos que están ahí, yo te garantizo que hay 1.5 en el subsidiado.
Oye bien, ¿tú quieres fuente de financiamiento? Claro. A lo mismo que hicieron ayer. Hoy, en la prensa, usted la busca y dice, Ministerio de Educación asigna un bono de 1,000 pesos a estudiantes meritorios, un programa. 1,000 pesos en efectivo. ¿De dónde? ¿Qué presupuesto sale eso? De la De educación. claro. Entonces, cuando tú haces eso, imagínate que tú puedas destinar con objetividad, presupuesto de educación a cosas que utilizan los muchachos que le van a dar una mejor calidad de vida, sobre todo durante esté en el, recibiendo su docencia, que son 24 horas, duermen 7, 8, un joven duerme 7, 8, 9 horas, con la tanda extendida van de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, tú le estás le das comida, le das un uniforme, le das educación, le das agua, le das prevención, la gran parte de lo que es prevención, y se podrían nutrir los presupuestos de ahí. Porque todo eso claro. se puede planificar. Tú sabes lo bueno que tú arrancas con 2 millones de eso. Hoy. Aquí se puede tomar una decisión. ¿Cuánto cuestan 5,700? ¿Cuántas escuelas que hay aquí? Centros, no aulas, centros. 10,000 y pico de... Vamos a poner 12, que haya... 15,000, vamos no a poner, no, yo creo, pero vamos a suponer que son 10,000 centros. ¿Cuánto me cuestan a mí 16 tinacos para poner en un techo, una cisterna, 2 bombas de agua con un panel solar en el techo para que prenda esa bomba de agua para que haya luz? Instálale a las 10,000 centros de educación agua. Nosotros no podemos arrancar a darle matemática a un carajito que no puede ir al baño, que no se puede lavar la mano. Hay problemas básicos que hay que resolver primero. Pero sin averiguar cuánto me cuestan 10,000 cisternas, 10,000 paneles solares, 10,000 bombas y 10,000 de esos. Esos son a 100,000 pesos, se van 100 millones de pesos. Vayan y abran eso. Nos arrancamos por una licitación de 8 meses, de un año. Eso es lo principal. Aunque yo prefiero que el muchacho me coja clase bajo una mata, en un pupitre, que no pueda ir al baño. Porque va a estar enfermo. ¿Tú entiendes? O sea, formas de que uno puede conseguir algo de presupuesto, porque todo termina en dinero. Un proceso de vacunación. ¿A quién es que se vacuna? No es a los jóvenes ni a los niños. Mayormente. Y a los viejos. Pues ya tú tienes 2 millones. Un plan de vacunación que le vamos a poner una vacuna a todos. Ahí está el sarampión que hiede ahora mismo. ¿O estoy equivocado? Sí. Eso lo puede hacer el Ministerio de Educación. Claro. Adelante, doctor. Bueno, y de hecho, tocaste, o sea, por eso decía ahorita que no es solo un tema de presupuesto. No. Quizá el presupuesto tenemos que verlo en términos de inversión. Nosotros estamos hablando aquí de muchos proyectos de gastos, más que de inversión. O sea, fíjense a lo que me refiero. O sea, estamos hablando en qué vamos a gastar dinero que ya no retorna. Ahora, ¿en qué vamos a invertir? Porque yo prefiero inversión en salud. Inversión en salud no es infraestructura, inversión en salud también es inversión en los mismos programas, pero programas orientados a conseguir algo. Entonces nosotros tenemos que mirar, y tú tocaste una arista importante, la salud de una manera holística. Empezamos con el agua y la importancia del agua, pero ahí vamos con el medio ambiente, saneamiento, cañadas, recogida de basuras, alimentación. Cuando estamos hablando de los niños en las escuelas, en tandas extendidas, que eso debía ser una política nacional, para el sector privado también. Y ahora ahí me dirían, ¿y cómo lo voy a pagar? Porque los papás tendrían que pagar la tanda extendida en el sector privado. Bueno, espérense, es que el Estado Dominicano, y escucha esto, Michelle, para ver cómo tú ves esta idea. El Estado Dominicano es el que está obligado y el garante a la educación básica. Cuando el Estado Dominicano no le construye una escuela a un sector X, porque es un sector que entiende que puede pagar y no le pone una escuela ahí, en los otros países, mientras más capacidad de pago tienen las comunidades, mejores son las escuelas, porque hay un impuesto para las escuelas que pagan esos hogares. Es un impuesto para la educación. Entonces hay que hacerle escuelas buenas, públicas.
aunque la tengan privada. Bueno, perfecto. No queremos hacer de todo un mixto, un híbrido público, de una alianza público-privada. Pero entonces garantízame que la alimentación en esos colegios les va a llegar a través del mismo programa que manejan las escuelas públicas. Y claro, ahí, en ese sentido, extendemos las tandas y tenemos a todos los niños recogidos hasta las 4 de la tarde, con la educación que van a necesitar, sin tener que estar con la ridiculez de la famosa 1000 horas de clase que ponen al año, no recuerdo. Tenemos que alcanzar la famosa 1000 horas de clase al año. Y entonces, para poder alcanzar las 1000 horas de clase al año, decíamos, ok, ahora vamos a empezar la clase en agosto, a mitad de agosto. Ahorita la van a empezar en julio y las vacaciones van a ser del 1 de julio al 31 de julio, la van a empezar el 1 de agosto. Cosa contraproducente en países con climas tan calientes como el nuestro. Que los meses más calientes, entonces los niños están dentro de un aula, sin que midamos ningún efecto del calor en las aulas. Venga fuego, como digo, porque esto que estoy diciendo yo sé que debe generar mucha crítica y qué bueno, ojalá la genere para que empecemos a discutirla. No estamos, o sea, tenemos que en vez de extender las tandas también en el sector privado, porque es que estamos asumiendo que por ser una escuela privada está en un estándar de calidad mucho mayor en la docencia. Y no es así. La docencia privada no son esas grandes colegios caros que cuestan 8 o 10 mil dólares al año. Quizá más, no sé. Gracias a Dios ya no tengo que tener muchachos en el colegio. Pero 8, 10, 12, 14, 14. Y el que tiene 2, 3 muchachos y tiene que buscar 25 mil dólares, pago por adelantado. Es así más o menos. Sí. 25 mil dólares, pago por adelantado de un año escolar. 25 mil dólares son ¿cuánto? ¿Cuánto que son 25 mil dólares? Uno y medio. Muchísimo, eso es como 1,5, ¿verdad? Sí, 1 millón. Señores, y hay que buscar 1,5 millones adelante, al cacarazo. Pero te dan facilidades, porque te dicen, pero tenemos un banco ahí que él me lo paga a mí y tú se lo pagas. Claro, el 1,5 millones te cuesta 1,900,000, porque con intereses. Pero te ayuda a pagar la cuota mensual. Esa no es la educación privada de la República Dominicana. A tantos meses con intereses. Exactamente, a los 12 meses. La educación privada de la República Dominicana está en muchísimos colegios pequeños que están en los diferentes barrios y sectores de todo el país. Y entonces ahí es donde tenemos la gran discusión con la calidad de la educación, de los maestros. Si ya los maestros ganan más en la escuela pública que lo que ganan en la escuela privada, si pueden tener más de una tanda o tienen las mismas tandas extendidas. O sea, que es el mismo tema que va a suceder con la medicina privada desde el punto de vista de médicos base. Porque un médico base en el Servicio Nacional de Salud, para trabajar 2 horas, 2 días a la semana, escúchenme, 2 horas, 2 días a la semana, va a ganar 63 mil pesos mínimo. Entonces, no es verdad que ese médico va a ir a donde Carlos Alonso, a su clínica, a trabajarle 8 horas, ni por 80 ni por 100 mil. Porque allí tiene 2 horas, 2 días a la semana, tiene 60 y pico, más lo que se va a buscar en las otras actividades. Y eso mismo pasa con los maestros, los maestros de la escuela privada. O sea, ¿cuánto ganan para que pueda desarrollarse un mejor nivel de educación? Sin educación vamos a hacer prevención, vamos a tener menor salud. O sea, mirar la salud tiene muchas aristas. Como dije, estaríamos sacando a los niños de las calles, podemos desarrollar programas, las cosas que se han perdido, yo no sé, quizás cuando Michelle no, pero cuando yo sí, habían los intramurales y después los intercolegiales, que eran las competencias deportivas de basquetbol, voleibol, ping-pong, diferentes deportes. Todo eso estaba mezclado. Que se jugaba porque estaban ahí. Porque aunque no teníamos tan extendida, salíamos del colegio, íbamos a la casa, comíamos y a las 2:30, 3 de la tarde estábamos en el colegio de nuevo, jugando basquetbol, jugando ping-pong, jugando otra cosa, haciendo deporte. O sea, entonces tenemos que empezar a mirar esto más allá de los famosos presupuestos, sino de la eficiencia con el manejo de los presupuestos. O sea que
¿Qué digo? La salud tiene demasiadas aristas, pero tenemos que seguir analizándola, pero tenemos más que analizarla que resolver con propuestas y hechos.